Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal de Martita Informativa. Bueno, el día de hoy te traigo un resumen mañanero de la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ella, como siempre, habla de temas muy importantes. Hoy trajo dos temas y uno que siempre se cuela, van a ser tres temas. Uno, sobre el avance carretero en nuestro país. Dos, sobre el tema de la reforma al Poder Judicial. Y tres, sobre las mujeres en la historia. Y tú ya sabes que cada jueves se está resaltando las mujeres que han sido sobre todo muy importantes en el crecimiento de nuestro país y pues se les está haciendo un reconocimiento cada jueves en las conferencias mañaneras. Bueno, el tema número uno es sobre el avance carretero. Aquí ustedes saben que todas estas obras que ahorita pues, te voy a pasar dos cortitos porque pues son muchos los kilómetros carreteros que se han avanzado. Estos programas de desarrollo carretero, bueno, ya los había impulsado y los había iniciado el presidente de México, ex licenciado Andrés Manuel López Obrador. Él inició con estas obras y bueno, algunas se terminaron, otras no, pero ya se están concluyendo ahora en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora aquí hay que recalcar que tanto el presidente López Obrador como ahora la presidenta Claudia Sheinbaum pues vienen del mismo proyecto de nación y eso ha sido fabuloso para todos nosotros. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurría en otros sexenios, ¿verdad? Que entraba un presidente y llegaba y acababa con todo lo que había hecho el anterior. Aquí no, aquí hay continuidad. Entonces, todos estos avances en la infraestructura carretera, pues como te digo, fueron impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora están siendo terminados en el sexenio de la presidenta de México. Se espera que estos tramos se acaben en el primer trimestre del siguiente año, del 2025. Ahora, ¿qué va a traer de beneficio de esto al pueblo de México? Bueno, pues que estos avances en las carreteras pues van a ayudar a que las personas se transporten de un lugar a otro en menor tiempo y sobre una infraestructura que está mejorada significativamente. Entonces, con esto la conectividad va a ser más buena y el turismo y la economía pues va a crecer porque ya va a ser menos, ¿no? Menos tiempo. Te voy a pasar un cortito de lo que expuso el secretario en cuanto a estos avances. A ver, vamos a escucharlo. Otros que son de Real del Monte al entronque La Huasca. Aquí tenemos varias estructuras, tenemos la ampliación a 4 carriles, incluye 3 túneles, 6 viaductos, 2 entronques y una rampa de emergencia. Se está trabajando en varios frentes, están por concluirse los túneles y también los puentes, los viaductos. Aquí vemos algunos de ellos, el viaducto Manzanos. Acá también se están estabilizando taludes, es una obra, aunque son 10 kilómetros, es una obra muy compleja que tiene todas estas estructuras. Aquí vemos otro de los puentes. Ya de los 6 viaductos hay 4 concluidos y 2 están en proceso. Y de los 2 túneles hay uno prácticamente concluido y hay otro que faltan unos cuantos metros, que es el del entronque. Estos tienen alturas de... Tenemos 10 kilómetros que son de Real. Bueno, entonces aquí te estás dando cuenta, como yo te decía, que lo que se impulsó en el sexenio pasado ahorita se está terminando. Entonces no van a hacer obras inconclusas como en el pasado, ¿eh? Que dejaban los puentes
a medio terminar. No sé si se acuerdan, bueno, los que viven aquí en la Ciudad de México, de unas obras que dejó inconclusas Peña Nieto, que nada más veíamos cómo estaban los puentes a medio terminar y ahí se quedaron. Entonces, pues en este gobierno no está sucediendo, están terminando las obras. Te voy a poner otro cortito del camino de la Concordia. Vamos a escucharlo para que te enteres. La siguiente, Oro, que es parte también de la conexión con el puente de la Concordia que inauguró el presidente López Obrador hace unos meses. Aquí tenemos, este puente es un puente tipo arco metálico, tiene 66% de avance, son 400 metros de longitud. Ya se concluyeron prácticamente los dos extremos, se tienen los dos apoyos y se va a comenzar la construcción de la estructura metálica del puente. Este se va a febrero de 2025. Además del puente se está construyendo 1.7 kilómetros del camino de acceso, que son las imágenes que se están viendo, y este se liga con la Concordia y es parte de un corredor. La siguiente. Bueno, ya escuchaste que, y como yo te digo, pues estas obras no están quedando inconclusas, al contrario, las están terminando. Esto va a ser en el primer trimestre del siguiente año. Ahora, también aquí en la Ciudad de México va a ser el viaducto elevado, que también se está concluyendo y es una infraestructura muy importante para el Estado de México y la Ciudad de México. Te voy a poner un cortito para que veamos qué nos dijo el secretario. Poder ponerla en operación, más la instalación electromecánica. Eso se estará concluyendo en marzo de 2025 y ya podrá conectar con la línea 10 de trolebús, que también tendrá la conexión hasta Río Miscuac. Esto, como menciono, ya el viaducto está terminado y muy pronto estaremos concluyendo la parte del retorno en la estación. De Santa Marta a Santiago, a Cahualtepec, al tramo que está operando ya la Ciudad de México, el trolebús elevado. Está terminado el viaducto y se está concluyendo la estación. La estación tiene una parte que hace la Secretaría de Infraestructura y otra parte que hace el Estado de México. En el tramo de la Secretaría de Infraestructura estaremos concluyendo la estación en diciembre y requerimos el retorno para poder ponerla en operación, más la instalación electromecánica. Eso se estará. Bueno, ya escuchaste, pues se van a terminar estas obras que, pues como te digo, en otros tiempos quedaban ahí terminadas, el dinero de nuestros impuestos quedaba en ruinas. Entonces, pues bueno, en estos sexenios tan importantes de la cuarta transformación, pues estamos viendo que se están avanzando en las obras. Bueno, ya estás tú enterado de esta situación de infraestructura que se impulsó en el sexenio pasado y se está impulsando en este sexenio, terminando las obras para el beneficio del pueblo de México. Ahora, vamos a retomar el tema de la reforma al Poder Judicial. Pues como ustedes saben, este tema ha causado tanto revuelo. Y aquí yo de lo que me he dado cuenta es que realmente el Poder Judicial pues estaba acostumbrado a toda esta majestuosidad que existía dentro del Poder Judicial. O sea, yo creo que ellos se sentían intocables por la inamovilidad que se establecía en la propia ley y en el Consejo de la Judicatura Federal, que pues no se les sancionaba nunca. Entonces, al venir esta reforma al Poder Judicial, pues les cae como un balde de agua fría, ¡pum!, les cayó, y les ha costado mucho trabajo reconocer
que pues el Poder Judicial tiene que cambiar y que el pueblo de México va a elegir a este personal jurídico, magistrados, ministros y jueces de distrito, y que también van por los estados, o sea, los jueces a nivel local. Entonces, esta limpia del Poder Judicial verdaderamente era necesaria, pero sí les ha costado mucho trabajo darse cuenta de que esto ya cambió, porque la reforma al Poder Judicial ya tiene el rango de constitucional y sí o sí el pueblo de México va a elegir a este personal jurídico. Entonces, aquí, pues como yo te lo he estado viniendo diciendo en otros videos que sí, espero que los hayas visto y si no, velos porque están muy interesantes. Hubo jueces de distrito que aceptaron amparos relativos a la reforma al Poder Judicial y una jueza emitió una sentencia donde básicamente ordenaba al Ejecutivo, en este caso representado por la Presidenta de México, que prácticamente rompiera el diario oficial de la Federación donde la reforma se había publicado. Y bueno, esto no puede ser porque son actos, desde mi punto de vista, son actos consumados. ¿Qué quiere decir esto? Que la reforma se promulgó y se inscribió en el diario oficial de la Federación. Y esto pues no se puede arrancar de tajo, o sea, no pueden, una jueza no puede llegar a ordenar que rompa o que quite una foja, porque ella así lo está ordenando, porque es juez. Entonces eso no. Al respecto, la presidenta de México pues sí volvió a expresar este tema y aclaró que pues si la jueza en su cabecita loca está ordenando esto, pues esta situación no puede darse porque dentro del diario oficial, dentro de la Secretaría de Gobernación, está el área del poder, del diario oficial de la Federación y este diario oficial de la Federación se rige por una ley y esta ley no permite a ninguna persona arrancar una inscripción. En todo caso, se debe de ordenar dejarla sin efecto, pero nunca decir, ya rómpela, trágatela, como acostumbraban los jueces. Pues es que son esas prácticas, sí me da un poco de risa, porque es como muy cómico. Entonces, no puede eliminar un documento que legalmente inscribió, no se puede. Entonces, mira, vamos a ver qué nos dice la presidenta respecto de estas situaciones ya hasta son cómicas del Poder Judicial. Vamos a ver un pequeño cortito. De ayer hubo noticias importantes respecto a la reforma al Poder Judicial, la reforma constitucional al Poder Judicial. Uno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que es viable que el Instituto Nacional Electoral continúe. Por ahí está del Tribunal Electoral. Se determina de manera, a ver si me prestan él. Se determina de manera declarativa que el INE no puede detener las actividades electorales que se derivan del inicio de un proceso electoral por mandato normativo, por ser de orden público. Ya lo conocen, está en todos los medios. Bueno, aquí en este sentido, ¿qué quiere decir? Que la reforma es constitucional y se va a llevar el proceso de elección. Y ya lo avaló el Tribunal Federal Electoral, órgano competente, no la Suprema Corte.
es el Tribunal Federal Electoral y el INE. Entonces vamos a escuchar otro short que vamos a ver qué nos dijo aquí la presidenta. Nacional Electoral para la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras del Poder Judicial de la Federación. Es una resolución muy importante. Recuerden que en el caso de procedimientos electorales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene interés jurídico, no tiene ninguna posibilidad de resolución, sino es el Tribunal Electoral. Entonces esto ya está. Y por otro lado, lo del Consejo de la Judicatura, que también es muy importante. Continúa el proceso electoral. Bueno, aquí, ¿qué quiere decir esto? Que la Corte no, en mis palabras, no tiene vela en este asunto. ¿Por qué? Porque no está legitimada para hacerlo. ¿Por qué? Pues porque es a los que en un momento dado les beneficia o les perjudica la reforma. Entonces, es el Tribunal Federal Electoral. Entonces, sí o sí, van a ser electos el 1 de junio del año 2025, previo los trámites de las convocatorias y todo lo que establecen las leyes secundarias en relación a esto. Ahora, también nos habló la presidenta que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, también que se impulsó una reforma constitucional en este sentido, ya van a volver al pueblo. ¿Qué quiere decir? Que van a ser manejadas por el gobierno. Ya sí va a tener participación de la iniciativa privada, pero en un porcentaje menor. ¿Qué quiere decir esto? Que el porcentaje mayor de intervención en estas empresas tan importantes que proporcionan el nivel energético al pueblo va a ser manejado por el gobierno. Entonces, te voy a poner lo que nos dice la presidenta de la Federación, la reforma para que Pemex y Comisión Federal de Electricidad sean nuevamente empresas públicas del Estado. Ya tiene mayoría, eso significa, es de la magnitud de regresarle al pueblo de México a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. De ese tamaño es la reforma que ya es constitucional, falta nada más pasando. Por cierto, ya tiene mayoría. Bueno, aquí, ¿esto qué significa? Pues que ya se retornó estos recursos energéticos al pueblo. Tú sabes que en los sexenios pasados pues se había privatizado muchísimas áreas de estas empresas, entonces van a volver al manejo del gobierno. Ahora ya sabes que los periodistas le hacen preguntas y pues la presidenta aquí enfatiza que en relación a las estrategias de seguridad, pues que su gobierno, también como el anterior gobierno, sexenio del presidente López Obrador, pues no había guerra contra el narco y no lo va a haber. Vamos a ver qué nos dice aquí la presidenta. Entonces, dentro del marco de la ley, ellos tienen derecho a responder en el marco de la defensa propia. Y es la política, es la estrategia del Gabinete de Seguridad, es que no haya enfrentamientos. No vamos a regresar a la guerra contra el narco. No es llegar a, en un marco fuera de los derechos humanos y dentro del marco de la ley, llegar a agredir para matar a una persona por más que sea presunta o no delincuente. Lo que hay es atención a las causas y con inteligencia y investigación, carpetas de investigación o en el caso de flagrancia, la detención de un delincuente.
Cuando las Fuerzas Armadas, sea Guardia Nacional, sea Marina, sea Ejército, son agredidas, entonces dentro del marco de la ley, ellos tienen derecho a responder en el marco de la defensa propia. Y es la política, es la estrategia. Bueno, pues aquí en este sentido no sé qué ustedes qué opinan, ¿no? Pero yo también, aquí yo digo, bueno, a ver, la estrategia de seguridad es que esté el ejército, esté la marina, esté la Guardia Nacional, sí, pero sí, yo sí estoy de acuerdo que también estas personas pues no van a ir a poner ahí el pecho para que los delincuentes los maten, ¿no? Yo creo que sí, en este aspecto deben de estar muy preparados porque también puede haber un exceso y bueno, deben de cuidar muy bien, no traspasar esta línea de pues de agredir por agredir y de desvivir a personas que pudieran ser inocentes. Entonces, yo creo que aquí hay que tener nosotros mucho cuidado en relación a esto y sí echarle mucho ojo que sí que se defiendan las Fuerzas Armadas, pero que no pasen esa línea. Hay que estar muy, es como, se me hace un tema bastante delicado. Entonces, es bien difícil. No sé ustedes qué opinan. Pero bueno, yo ya te hice mi comentario, tú fórmate tu propio comentario en relación a este tema. Bueno, le siguieron preguntando a la presidenta de México sobre la reforma al Poder Judicial y ella pues también dice que, y siempre lo ha dicho desde que estaba el presidente Andrés López Obrador, que decía que los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial estaban intactos, que no se iba a tocar. Bueno, tan es así que ni se ha tocado, que están en paro ilegal y siguen cobrando. Entonces, pues sí es cierto, ¿no? ¿Quién está detrás de este movimiento? ¿Quién está detrás? Entonces, vamos a ver lo que nos dice aquí la presidenta en relación a este tema, pero va. Están detrás de ella también. Es decir, es quienes se manifestaron en contra de una reforma al Poder Judicial, que son grupos muy conservadores. Entonces, a todos los trabajadores del Poder Judicial, lo hemos dicho muchas veces, no van a ser afectados sus derechos laborales. Eso lo dice un transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué ellos se manifiestan? O sea, es una pregunta. Los jueces, las juezas, pueden participar en el proceso de elección. Y también quienes están detrás de ella también. Bueno, ya escuchaste. Efectivamente, o sea, no, o sea, violaron la Constitución, violaron la ley, dejaron a los justiciables sin poder meter sus amparos, las sentencias las dejaron ahí tiradas, empolvándose, no resolvieron nada. Ellos ya sabían que la reforma al Poder Judicial se iba a dar y yo pienso que aquí la verdad sí están manejados por alguna persona que ella también lo dice la presidenta, este, pues yo digo que la oposición, ¿no? Entonces, pero qué triste que estas personas que se supone que son abogados se presten a esta serie de cosas. Yo aquí a mi criterio, yo creo que cuando se hizo esta situación de la reforma al Poder Judicial, que ya sabían que iba a ser, yo creo que aquí la actitud de ellos debería de haber sido diferente.
ellos hubieran dicho, mira, sí nos oponemos por A, B, C, D, pero como nosotros protestamos y aceptamos el cargo conferido como jueces, magistrados y ministros, pues nosotros vamos a cumplir con la ley, vamos a seguir trabajando porque no podemos parar la justicia en nuestro país. Yo creo que hubieran quedado mejor. Y ahora, ellos tienen el paso automático para que estén en las boletas y nosotros ahí hubiéramos dicho, oye, mira, es buen juez y además no se fue ahí ahí lo voy a decir, a huevonear, no sé, ya llevan como 2 meses en paro ilegal y además cobrando sueldo. Entonces imagínense ya qué va a decir el pueblo de México si alguno de estos jueces que ya su plaza salió en la tómbola, o sea, quiere decir que ya su plaza está a disposición de que la ocupe alguien que se crea con derecho para ella, que demuestre tener la capacidad, tener los conocimientos, ser honesto y cumplir con todos los requisitos que establece para que pueda ser electo por el pueblo de México. Pero yo creo que efectivamente aquí se demuestra que el poder judicial estaba manejado y tiene incrustado a gente de poder allá adentro. Entonces, pues qué triste, ¿no? Esto fue lo que nosotros como pueblo nos dimos cuenta. A ver, te voy a poner otro pedacito, otro cortito de la conferencia. La elección de jueces, magistrados, ministros, juezas, magistradas, ministras, se lleve de la mejor manera. Vamos a ser muy... Y el pueblo dijo que se elijan los jueces y lo sigue diciendo. Entonces, es un llamado a ellos a que regresen a trabajar, que no van a ser afectados sus derechos laborales, que se sienten de una manera razonable con el Consejo de la Judicatura para que se explique eso. Pero también lo que no puede ser es que estén en paro y sigan percibiendo todo su salario. Entonces ya el Consejo de la Judicatura, creo, de manera correcta dijo, bueno, ya hay que regresar a trabajar. Ya el Tribunal Electoral dijo que procede la elección, ya el INE dice que va a seguir la elección. Entonces, pues todos a trabajar y a que la elección de jueces, magistrados, ministros, juezas, magistradas, ministras, se lleve de la mejor manera. Vamos a ser muy... Y el pueblo dijo... Claro, están recibiendo un trato completamente, o sea, que no debe de ser, porque no sé si ustedes saben, pero si tú estás trabajando en una empresa y tú tienes más de 3 faltas injustificadas en el término de 30 días, pues te aplican una rescisión de contrato y te vas, o sea, te vas a la calle. Entonces, la verdad que estas personas se les está dando un trato preferencial y ni así actuaron con la cabeza para que en un momento dado ellos hubieran dicho, no vamos a hacer el paro, vamos a otorgar la justicia porque es un derecho que tiene el pueblo de México y vamos a negociar sobre esta reforma. En lugar de haber hecho eso, se pusieron a recibir su dinerito, a no trabajar y a atrasar la justicia. No sé, pero sí fue bastante, muy complicado, muy complicado. Entonces, pues, qué triste, ¿no? Por ellos, porque sí se denotó que los jueces sí están de la mano con ciertos grupos que no sé cuáles son. Ahí se los dejo a ustedes para que lo piensen. Pero, Dios, no se hubieran ido al paro de esa manera. Hubieran trabajado en pro del pueblo de México. Ahora también ya ves que a la presidenta de México le hacen diferentes preguntas los periodistas y le preguntaron sobre el presupuesto de México. Aquí te voy a decir ella que dice en relación al presupuesto de los programas sociales. Te voy a poner el cortito.
claro, y al mismo tiempo eso nos va a permitir disminuir el déficit para el 2025. Entonces está todo programado, tenemos reuniones permanentes. Recuerden que nosotros ya por constitución tenemos una serie de programas de bienestar que se cubren con el presupuesto público, con los impuestos de las mexicanas y mexicanos. A diferencia del pasado neoliberal, donde ese recurso iba a rescatar a los de arriba, ahora se distribuye directamente sin intermediarios al pueblo de México para disminuir pobreza, desigualdades y tener acceso a derechos. Esos recursos pues potencian la economía, porque son recursos que se distribuyen a todas las mexicanas y mexicanos y hay recursos en el bolsillo para poder adquirir productos que a su vez pues potencian la economía. Entonces hay un proyecto, hay estrategia, hay plan nacional, lo tenemos claro y al mismo tiempo eso nos va a permitir disminuir el déficit para el 2025. Bueno, ya escucharon, efectivamente. Ustedes saben que antes, por tanta corrupción que había allá adentro, pues se iba mucho dinero y se iba a poquitos gentes, a un puñito. Ahora, ¿qué se está haciendo? Que gracias a la austeridad republicana y a que no hay corrupción, bueno, pues los impuestos que nosotros pagamos, pues se toma una parte para pagar los programas sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que los programas sociales están garantizados y cuando se autorice el presupuesto para el año que viene, el año 2025, pues una parte del presupuesto se irá a garantizar el pago de los programas sociales. Así yo lo entendí. Pero bueno, ya estás tú enterado de que los programas sociales están garantizados porque además ya son derechos constitucionales. Ahora aquí le vuelven a preguntar sobre la reforma al Poder Judicial y la presidenta dice, oye, pues ¿qué serán abogados o qué? Te voy a poner un cortito porque de verdad que sí están desastrosos, ¿eh? Entonces, o sea, yo me pregunto, ¿quiénes son los asesores? O sea, porque yo creo que no, sí saben cuáles son algunos de los requisitos, ¿no? Haber sacado 8 de promedio en la carrera y 9 de promedio en la materia que corresponda. Entonces, ¿cómo una jueza puede hacer una solicitud que viola varias leyes? Entonces, ¿quién es la asesora de esta jueza o de este magistrado? O sea, sino que en todo caso hay una nueva publicación que dice se deja sin efecto esto, pero no se puede pedir eliminar algo del diario oficial porque la propia ley del diario oficial dice que no puede ser alterado el diario oficial de la Federación. Bueno, pues aquí de nuevo la presidenta de México les vuelve a decir, oigan, pero pues ¿dónde estudiaron? Más bien, no sé, sí salió por ahí una nota que había o sea, el nepotismo. Entonces, ¿a quién ponían? Pues al tío, al pariente, al amante, a no sé a quién más. Y yo creo que ni siquiera, que había algunos que ni siquiera eran abogados. Entonces, la importancia de la reforma al Poder Judicial es esa, que van a tener los requisitos, que se van a cumplir, que las personas que estén más capacitadas son las que van a detentar estos puestos, que nosotros los vamos a conocer, en fin. Ahora, que yo sepa, un juez o un ministro o un magistrado no tiene asesores. Se supone que ellos son libres de dictar sus sentencias y que lo hacen con conocimiento de causa. Entonces, ¿por qué? Porque deben de tener los conocimientos para hacerlo. Entonces, aquí se demuestra que esta jueza que saltó ahí para abrir la boca, lo único que hizo fue darse una quemada de aquellas, porque cómo se le ocurre
ordenar en una sentencia tal barbaridad de romper, casi así lo ordenaba, quítalo, cómetelo, trágatelo, la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Reforma al Poder Judicial. O sea, se demuestra que tienen una ignorancia bastante mala. Imagínense, ¿en manos de quién estamos? ¿Quiénes son los que dictan las sentencias? No, mejor que se vayan. Yo, como les he dicho, en el pueblo de México hay muchos abogados capaces, honestos, estudiosos, que pueden llegar a tener estos puestos. Y que se vayan estos que no saben. Imagínense si así dictan las sentencias en contra del Poder Ejecutivo. Imagínense una persona como nosotros, ¿qué nos esperamos de estos jueces? O sea, qué bueno que ya van a regresar a trabajar, y si no regresan, pues les van a tener que aplicar la destitución, ¿verdad? Porque ya el Consejo de la Judicatura Federal ya dijo, tienes que regresar a trabajar, y yo digo que si no lo hacen, les van a dar cuello. Bueno, ya para terminar, como ustedes saben, los días jueves sacan el segmento de la conferencia de las mujeres en la historia. Aquí se destacó el trabajo, déjenme lo leo aquí, Matilde Montoya. Es una mujer que fue la primera médica en México y se graduó en 1887. Entonces, bueno, estas carreras ya saben que eran imposibles para las mujeres porque estaban acaparadas pues por los hombres. Entonces ella fue, se puede decir que rompió el molde para que fuera la primera médica. Te voy a pasar un segmentito de la subsecretaria de Educación que nos dice al respecto. Las mujeres profesionistas fueron accediendo a esta vida profesional a través de una profesión, el que fue el ser maestra. Pero ser maestra, en su momento, estamos hablando de finales del siglo XIX, pues era una profesión bien vista para las mujeres. ¿Por qué razón? Porque estaba muy ligada pues a la parte del cuidado. Era estereotipas a todas y a todos. Como saben, el día de ayer fue el día de la médica y el médico, y por lo tanto Bueno, como yo te digo, se rompió el estereotipo. Te voy a pasar un pequeño video que se pasó en la mañanera para ya terminar con este corto de la mañanera. Al video. Lo inusual estaba a punto de ocurrir. Por primera vez en la historia de México, una mujer iba a presentar su examen profesional para obtener el título de médica. Al día siguiente, tendría también que diagnosticar con certeza y utilizar con precisión el bisturí en un examen práctico en el Hospital de San Andrés. La batalla de Matilde Montoya por concluir sus estudios en medicina había sido un tema de intenso debate público. La obtención de su grado fue especialmente celebrado por las mujeres. El 4 de septiembre, Concepción Jimeno escribió en Álbum de la Mujer: el hermoso despertar intelectual de la mujer mexicana ha conmovido profundamente mi corazón. Bueno, pues sí es verdad. Aquí nosotras siempre hemos sido muy buenas fundadoras de muchísimas cosas en nuestro hermoso país. Bueno, hasta aquí el resumen de hoy. No olviden dejarme sus comentarios, compartir este video para que yo crezca en mi canal. Estoy empezando, es un canal muy pequeñito. Y bueno, ya estás enterado de las obras carreteras, de lo de la reforma al Poder Judicial, de la historia de la primera mujer médica, Matilde Montoya. Y si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, déjame tus comentarios.
ya estás enterado de primera mano los temas que se expusieron en la conferencia mañanera. Entonces, ve mis próximos videos y los que he hecho antes, hazlos, porfis, y dame un like. Chao, bye.